Hola amigos, de nuevo vamos a acercarnos a recorrer un episodio fantástico de la historia del arte, y en esta ocasión es la obra de Maruja Mayo, una pintura gallega de las más destacadas del siglo XX en España y sin embargo muy poco conocida. Acompañadme y vamos a conocer su obra. Vais a ver que la obra de Maruja Mayo se caracteriza sobre todo por la variedad de planteamientos artísticos muy diferentes a lo largo de su recorrido. Es muy difícil, por tanto, encuadrarla en una sola corriente y ello también ha hecho que sea más difícil situarla en los manuales de arte y en la historia del siglo XX español. Nosotros vamos a intentar hacer un recorrido a su trayectoria artística centrándonos en distintas épocas, simplificando un poco lo que es una carrera más amplia y más compleja, pero es la única manera de poder acercarnos más o menos a su obra. Estos son algunos de los básicos apuntes biográficos: nacimiento en 1909 en Galicia, en Viveiro, primeras exposiciones en Madrid, en 1936 una fecha fundamental es el exilio en Argentina y en 1965 vuelta a Madrid y su muerte en 1995. Nos interesa más centrarnos en su perspectiva artística y por eso vamos a dividir esta larga vida en distintos periodos. Los vais a ver, ahí están escritos y los vamos a ir recorriendo, viendo cómo su obra ha ido cambiando, ha ido sufriendo distintas influencias y ha ido experimentando continuamente. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Maruja Mayo es esta continua experimentación formal. Primera época, Madrid, años 20. Después de realizar la carrera de Bellas Artes con apenas 20 años, comienza a realizar sus primeras pinturas y realizar las primeras exposiciones en Madrid. Es una época muy interesante que caracterizará su obra a lo largo de toda su vida. Son las famosas series de las verbenas, las ferias, unas obras de un gran color, de una fuerza formal completamente nueva, que supone una presentación con mayúsculas de la obra de Maruja Mayo en el Madrid de la época. Es una serie amplia, este es uno de los cuadros más famosos, la feria. A veces se denomina la feria, a veces la verbena. Este cuadro es de 1927 y es uno de los más conocidos porque está en el Museo Reina Sofía. Fijaros que aparece una representación de distintos elementos compuestos de un modo muy alegre, muy formal, muy dinámico. Otro de los cuadros de esta serie, El Mago, todos pertenecen a la misma época y son distintas experimentaciones sobre el mismo tema. Esta, la Kermés, fiesta popular en Madrid, aunque matizaremos estos detalles, el color, las figuras, algo completamente novedoso en la pintura de la época que llamó la atención a los artistas de Madrid y que le dio pie a realizar una primera exposición en 1928 en la residencia de estudiantes y para la revista de Occidente. Otra de esas obras, verbenas, siempre con unas características comunes muy interesantes. Se ha señalado que esta serie de cuadros de verbenas y fiestas populares están basadas en las verbenas del Madrid de la época, y es cierto que reflejan este ambiente festivo, pero no es menos cierto que la influencia es un poquito más complicada. La tradición de representar estas verbenas ya la habíamos visto en Goya, esta verbena con la maravillosa visión de Madrid que puede influir en el modo de representar estas fiestas en Maruja Mayo. Pero también hay una influencia de los carnavales y las fiestas populares gallegas que Maruja había conocido en su infancia en Galicia, con estos carnavales de la provincia de Orense, porque son algunas imágenes distintas también como esta interpretación que Goya realizó de estos carnavales gallegos, donde, como veis, hay un poco más de desenfreno, de desorden, distinto de esas verbenas tan ordenadas que nosotros podíamos encontrar en Madrid. Y que también son tomadas por Gutiérrez Solana en esta representación del carnaval, un poco más tardía. Realmente debían ser unas fiestas que llamaban la atención en una España más cerrada, más popular, más tradicional, y que tenían un significado de libertad que interesaba mucho a todos estos pintores. Segundo periodo. A partir de 1929 se produce un puntual acercamiento al surrealismo, un movimiento que estaba de boga en toda Europa y que ella realiza con esta serie Cloacas y Campanarios, que es una reflexión sobre
un aspecto más triste, más oscuro de la España de entonces. Son obras que le dieron una cierta fama, como esta guarida de fósiles, donde, como veis, aparecen unas arquitecturas extrañas y fantasmagóricas, unas figuras de cadáveres, con una tristeza, con unos elementos que son comunes en el surrealismo europeo, pero llevado con unas formas realmente en un fortísimo contraste con las pinturas anteriores de colorido y de fuerza. Este cuadro del espantapájaros que pinta en París es adquirido por André Breton, y esto le da una cierta fama a la pintora, que la ve como una representación muy clásica de lo que se entiende por la pintura surrealista. Basuras, 1930. En 1933, Maruja Mayo se ve obligada a volver a Madrid, acaba su época parisina y llega a una época en que en Madrid se está produciendo una experimentación pictórica muy interesante de la que ella participa. Va a realizar distintos tipos de series muy extrañas y muy distintas de lo que habíamos visto hasta entonces. Una serie basada en construcciones rurales. Hay una relación con algunos pintores que están estableciendo esta investigación a medio camino entre el cubismo o el realismo, como los representantes de la Escuela de Vallecas, como Alberto Sánchez, uno de los más conocidos. Fijaros, es la relación entre las pinturas anteriores que hemos visto de Maruja y estas representaciones de la periferia de Madrid y las poblaciones manchegas en esta obra de Alberto Sánchez. Otra de sus campos de experimentación es la cerámica. Durante un tiempo realiza experimentaciones que son un primer acercamiento a esa geometría que luego caracterizará de una manera muy fuerte toda la obra de Maruja Mayo. Fijaros en esta fotografía de la época cómo aparecen esas cerámicas, siempre con motivos geométricos a modo de caleidoscopio que serán muy recurrentes en su obra. En la parte inferior de la obra veis una investigación escultórica, realmente es de las pocas que realiza a lo largo de su trayectoria, con materiales populares como paja, barro y experimentaciones formales que algo tienen que ver con esa pintura de arquitecturas tradicionales y que son un camino muy interesante en la obra de Maruja Mayo. Lo vemos en esta imagen y luego tendremos ocasión de ver estas dos figuritas un poco más en relieve. 1936 es un año decisivo en la trayectoria de Maruja y en todo el arte español de la época. Se ve obligada a exiliarse en Argentina tras el inicio de la Guerra Civil el 18 de julio y podemos mencionarlo en relación con su obra artística, la creación de la serie La religión del trabajo, muy interesante. Aquí la vemos en una fotografía de Buenos Aires, de seguramente un par de años después, con todas las obras de esta serie de La religión del trabajo, que será una experimentación muy interesante. Realmente esta serie había comenzado con esa reflexión sobre la figura humana con este cuadro, Sorpresa del trigo, realizado en mayo de 1936 y que la propia Maruja relaciona con la manifestación del 1 de mayo en Madrid y un reconocimiento a la figura de la mujer trabajadora. Realizará una serie tanto de mujeres trabajando en el campo castellano como en la mar, en el mundo pesquero gallego, y son unas figuras de una gran fuerza. Este cuadro que realizó en Madrid lo continúa posteriormente con obras ya en Argentina, como estas figuras de mujeres relacionadas con el mundo de la mar, seguramente rederas que limpian y repasan las redes en puerto, o esta combinación de los dos elementos. Siempre estamos hablando ya entre 1936 y 1938, es una serie de una cierta continuidad. Muy interesante como las figuras aparecen siempre o de perfil o de frente, frontalmente, sin escorzos, y una representación muy elemental de elementos relacionados con el mundo del trabajo, una hoz en el caso de la campesina, un pez y una red en el caso de la marinera. Figuras muy interesantes. Luego veremos cómo debajo de todas ellas existe una estructura formal, geométrica, de diseño, que interesa mucho a partir de esta época en toda la obra de Maruja Mayo. Fijaros el contraste entre la figura de la izquierda con un perfil perfecto y una figura de frente perfecto en la parte de la derecha, que luego explicaremos. Otras figuras relacionadas con este mundo muy interesante, es una experimentación realmente interesante.
una influencia de Piero la Francesca. En alguna de las entrevistas posteriores, Maruja siempre menciona a Piero la Francesca como uno de los pintores que más han influido en su obra a lo largo de la historia, y en este periodo de Piero, en este pintor del 480 italiano, fijaros que pone un especial interés en estas representaciones de las figuras frontales o las figuras de perfil, como en estas pinturas de San Francesco en Arezzo, donde las figuras aparecen siempre o de un perfecto perfil o de un perfecto frente. Lo hemos visto en las figuras de la religión del trabajo y lo veremos en posteriores obras. Podemos establecer un quinto periodo en la pintura de Maruja Mayo en los años 40, con una amplia serie de máscaras y posteriormente de cabezas, luego complementada con naturalezas vivas. Es todo este recorrido que realiza entre los años 40 y 60 en Argentina, y yo creo que es una de las obras de los periodos más interesantes de experimentación formal. Aquí tenemos esta colección de máscaras, de las que hay una amplia colección y vamos a ver algunas de las más significativas, con esta búsqueda de geometría, con esta reflexión sobre el rostro humano caricaturizado, con estos fondos interesantes de color, algo realmente interesante. Fijaros que este mundo de las máscaras ya lo habíamos visto en sus primeras obras de las verbenas y carnavales, e interesa, por ejemplo, otra vez a Gutiérrez Solana. Dos de sus obras aparece muy común en la obra de Gutiérrez Solana, la representación de las máscaras. Vamos a ver aquí, vemos aquí dos de sus obras más características. A la izquierda, El constructor de máscaras, una relación clara con el tema, y a la derecha estas figuras del carnaval, no sabemos muy bien si castellano o gallego, el paisaje más bien parece un rudo paisaje castellano, con estas máscaras y esa reflexión sobre ese tremendismo del paisaje y de la personalidad de rural española que tanto interesa a Gutiérrez Solana y que ha visto esa influencia en Maruja Mayo. Segundo periodo dentro, o segunda colección dentro de ese periodo, las cabezas. Y otra vez insistiendo en este aspecto que ya hemos visto en la religión del trabajo, en los rostros de frente o en los rostros de perfil. En este periodo se enriquece con las visiones de volumetrías muy complejas, con la introducción de personajes de distintas razas, fundamentalmente de raza blanca y de raza negra, que le ayuda a definir los volúmenes de una manera distinta y interesantísima. La manera en que se plantean estos rostros de perfil perfecto, con unas formas perfectamente claras, rígidas, geométricas, es un paso en esta experimentación sobre la forma que tanto interesa siempre a Maruja Mayo, y es un modo de representar el rostro humano muy característico y muy distinto de todos los otros pintores del siglo XX. Un poco después comienza la serie Naturalezas Vivas, llamadas así por oposición a las bodegones o naturalezas muertas, donde experimenta con volúmenes, con formas, con objetos de la naturaleza en una serie de composiciones realmente interesante y muy novedosas, siempre con motivos geométricos, siempre con unos volúmenes muy claros, muy fuertes. Vemos esta composición tan hermosa a partir de conchas, luego veremos una fotografía investigando Maruja esta forma de las conchas, y detrás de cada una de estas figuras, de estos cuadros, aparece una investigación formal y geométrica muy detallada. De este juego con conchas que vemos a la izquierda, conservamos el dibujo geométrico inicial realizado por Maruja, o de esta otra, donde vemos que lo que parece una simplicidad de formas es realmente una rígida composición basada en reglas geométricas, raíz de 2, reglas áureas. Es seguir la tradición del gran bodegón del barroco español. Este es un cuadro de Sánchez Cotán de finales del siglo XVI, donde el bodegón se lleva a su máxima expresión de análisis de formas volumétricas, de juegos de luz realmente interesantísimos. Esta es una fotografía que conservamos de 1934. Maruja, como veis, ha recogido unas conchas en la costa atlántica o pacífica en Sudamérica, y está realizando unos estudios de medidas que luego le servirá para seleccionar cuáles de estas maravillosas conchas coloca en sus obras y se convierten en motivo compositivo básico de esta serie. Ahí la vemos en una representación
con un compás en la mano. Y es que Maruja Mayo es una gran amante de la geometría. Luego comentaremos cómo le interesa la obra del Renacimiento, que está basada en motivos geométricos, especialmente a la de Piero e la Francesca, y en esta fotografía más antigua, porque se refiere a la serie del trabajo realizada a partir de 1936, ese compás en la mano es una definición clara de su filosofía. La vemos en estas estructuras geométricas. Las había realizado también en la serie de cerámicas realizadas en Madrid a partir de 1933. Es realmente una constante a lo largo de toda su vida. O en esta composición de un cuadro que no llegó a realizar, una versión en masculino de esa serie de Elogio del Trabajo, con una rigidísima y complejísima estructura geométrica por debajo de lo que parece un cuadro muy sencillo en su composición. Esta obra tan significativa de Maruja Mayo la podemos relacionar con algunos de los pintores más personales del siglo XX que han realizado experimentaciones sobre el volumen sin preocupaciones de significados y, sin embargo, con una pintura realista que parece poco encajable en la corriente general del arte abstracto del siglo XX. Una de estas pintoras interesantísimas es Georgia O'Keeffe, que ya conocéis, donde la representación de la forma, en este caso de las flores, que interesa muchísimo a Georgia, se convierte en una investigación paralela a la que realiza Maruja. Este abanico de elementos lo podríamos enriquecer con Giorgio Morandi, que realiza algunos bodegones con sus estudios de botellas y de cacharros realizados de una manera geométrica fantástica y realmente interesante. El último periodo en la obra de Maruja Mayo viene marcado por su retorno a España en 1965, después de los largos años de exilio en Argentina, y en su estancia aquí realiza dos series interesantes, pero con menos interés en la investigación formal, como Viajeros del Éter y Moradores del Espacio. Vemos algunos ejemplos de estas representaciones en los que se vuelve a retomar el interés por la geometría, con unas composiciones geométricas muy interesantes, con simetrías, con un estudio del volumen que antes estaba ausente. Hay un interés en Maruja Mayo por los vuelos espaciales y la aventura espacial que reflejan estas obras. Sin embargo, durante su estancia en España, esta obra fue menos valorada y sobre todo interesó recuperar la trayectoria artística histórica de Maruja Mayo, y ella es la primera interesada en dar entrevistas numerosas para difundir esa obra y también su perspectiva vital. En dos de estas más célebres entrevistas en televisión, en 1980 y 81, son esta primera de Joaquín Soler Serrano, en la que, desde la frialdad de ese tipo de entrevistas más serias y formales del periodo, ella sobre todo recupera la vivencia con los artistas de la residencia de estudiantes y los grandes artistas de las vanguardias de los años 20 y 30 en España. La segunda entrevista, que aparece ahí señalada, la de Paloma Chamorro, tiene más que ver con sus inquietudes artísticas y es mucho más interesante por sus reflexiones sobre el modo en que plantea sus obras plásticas y su reflexión sobre enfrentarse a la realidad de la obra de arte. Os coloco como reflexión final algunas referencias tomadas de la web sobre Maruja Mayo y su obra, que sin duda enriquecerán vuestra perspectiva de la obra de Maruja. Confío en que este apresurado acercamiento a la obra de esta maravillosa pintora Maruja Mayo os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.